Mire Roldán, presidente del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular. Bueno, ¿cómo viene el tema de los alquileres en Rosario? Ustedes han hecho varios estudios al respecto. Bueno, el tema de los alquileres, vos sabés, hemos hecho dos informes, un informe de abril de este año, donde hablábamos de más de 1.500 locales cerrados en la ciudad de Rosario, una fuerte preocupación, hablamos de centro, macrocentro, los corredores de las avenidas principales y de los barrios de la ciudad de Rosario. Nos preocupa que en el periodo que transcurrió desde allí hasta finales de octubre aumentó casi en 380 locales más cerrados el mismo estudio sobre la misma matriz que nosotros venimos haciendo una evaluación semestral sobre el estado de los pequeños y medianos locales comerciales. Bueno, esto preocupa porque habla principalmente de tres razones por las cuales los locales se cierran. Lo primero es la dureza y la poca flexibilidad de parte de los intermediarios del negocio inmobiliario, digamos aquellos que están en las inmobiliarias, que no flexibilizan esta cuestión y a veces priorizan que se termine cerrando un local comercial con el daño que esto significa a las familias que pierden su fuente de trabajo, la pérdida a veces de un local comercial de muchos años que no puede volver a radicarse en el mismo lugar. En segundo lugar, la crisis económica nacional que genera, uno dice crisis, la caída de la actividad económica nacional. Evidentemente este tema de la apertura de las importaciones, la pérdida de un mercado interno muy consolidado ha generado un deterioro muy grande. Y en tercer lugar, todo el golpe de las tarifas, más que nada la poca viabilidad de cuál va a ser lo que tiene que pagar uno mañana con respecto a su tarifa. Toda esta cuestión de que se paga, que no se paga, que llegan las boletas a 2.000, a 3.000, a 10.000, a 15.000, depende del local comercial y el tamaño que sea. Esto genera una incertidumbre que hace que muchos comerciantes no puedan afrontar esa supuesta bonificación que le habían establecido en los contratos de locación y terminan cerrando sus locales comerciales. Ahora, algo lo mencionaste de pasada, aquí hay una fuerte especulación, ¿no?, por parte de un sector, como sucede con otras cadenas productivas, en este caso lo relativo al alquiler, una fuerte especulación. Claramente hay una fuerte concentración de la propiedad en los locales comerciales. Esto tiene que ver con propietarios y la participación de otros actores económicos que históricamente no estaban. No es más la familia que tiene los 2 o 3 locales comerciales y se alquilan, sino que hoy ya hay algunos actores económicos que tienen un manejo muy importante de los principales locales comerciales en la ciudad de Rosario. Esto un poco es así. Por otro lado, existe una intermediación de aquellos que son propietarios, se sacan de encima la administración de ese inmueble y lo ceden a inmobiliarias que ya son empresas que interpretan la cuestión de la rentabilidad y hacen un negocio de lo que debería ser, a nuestro entender, habría que defender la sustentabilidad de un negocio comercial, de los negocios que le generan trabajo a la gente, de los negocios que potencian el desarrollo de una ciudad, de una red metropolitana. Fenómeno este que no es solo local, es un fenómeno de la especulación inmobiliaria que es nacional y que hay que atacarlo seriamente. Es por eso que con el Frente de Inquilinos Nacionales, nosotros hemos formado con otras organizaciones del país, 14 provincias ya representadas, hemos conformado un frente que la semana próxima estaremos en el Senado de la Nación tratando de presentar, en primer lugar, un proyecto de ley que atiende al alquiler en términos generales, a la vivienda social, a los ciudadanos que tienen que alquilar, a aquellas familias con muchísimos problemas y que la modificación del Código Civil, en lugar de hacerlo a favor, ha sido perjudicial. Y en segundo lugar, los locales comerciales. A nosotros nos preocupa que el Estado participe activamente en el tema de la relocalización de locales comerciales, la defensa de lo que es la producción nacional, la producción argentina, y para que eso sea así hace falta que no se extranjerice tanto el local comercial, que no haya tanta intermediación, no haya tanta especulación y que se entienda, aquellos que tienen un negocio sojero, aquellos que tienen un negocio de alta rentabilidad en otros rubros, no lo pongan en la intermediación inmobiliaria generando la expulsión y la pérdida de fuentes de trabajo de pequeños y medianos comerciantes, porque cuando cierra una pyme, cierra esa mano de obra pequeña que está allá dentro, 3, 4, 5 trabajadores que se quedan sin trabajo, y esto genera pobreza en toda la región, caída del mercado interno, y hay que defender esos derechos de estos trabajadores. Para remitirnos específicamente a la estadística, ¿cuántos locales comerciales hoy por hoy están desocupados en la ciudad de Rosario y cuántos de ellos corresponden al microcentro, al macrocentro y por último, cuántos de ellos a los barrios, a las barriadas de la ciudad?
Estamos hablando de 1.946 locales cerrados, según un estudio que hacemos nosotros sobre el microcentro, macrocentro y los corredores de los barrios en la ciudad de Rosario. En este sentido estamos hablando de cerca de 480 locales en lo que es el microcentro, una cantidad importante, fundamentalmente en calles que se pueden ver a simple vista, calle Corrientes, calle San Luis, calle San Juan, donde uno ve la caída de lo que son los pequeños y medianos locales, sin hablar de las galerías que a veces producen angustia, algunas de las galerías típicas en la ciudad de Rosario, que durante mucho tiempo el pequeño comerciante se sentaba allí, talleres de modistas, mercerías y ese tipo de locales, que los vemos que llegan a nuestro local con mucha tristeza viendo qué podemos hacer para defender y que no tengan que cerrar o romper su contrato de alquiler. Existen aproximadamente 400 locales cerrados, más de ellos, en los corredores inmobiliarios y principalmente en lo que es la zona oeste y la zona sur de la ciudad de Rosario, donde esto se ha agudizado un poco más por el alto costo de los locales comerciales, porque hubo una proyección de que en el corredor Ayacucho, en el corredor San Martín, en el corredor de calle Mendoza, donde había una viabilidad de que posiblemente se potenciaran los locales comerciales y claro, la actividad económica muy dura, el valor de los alquileres, estos contratos donde gana el intermediario y no gana ni el propietario ni quien tiene el negocio, terminan cerrando estos locales. Hay algunos que son locales de los famosos kioscos, maxi kioscos, loterías, son insustentables en algunos corredores por el valor que tienen, o sea, son negocios de una venta cotidiana, de rentabilidad relativa y que, cuando pierden rentabilidad a la larga se terminan cerrando. Para defender estos locales nosotros entendemos que hay que crear lo que se llama un índice metropolitano, un índice de aumento, en primer lugar para aquellos que ya tienen un contrato vigente y se le aplica esta famosa cuestión del escalonamiento de precios, tratar de congelar ese escalonamiento. Es inviable en una economía recesiva como la que estamos viendo en la Argentina, se le plantea un aumento del 30-35% en ese contrato de alquiler. En segundo lugar, cuando hay que renovar un contrato de alquiler, establecer un índice que tenga que ver con el aumento en acuerdo, en paritaria de los trabajadores y cada uno de sus organizaciones gremiales. En esto nosotros venimos trabajando el aumento según un segmento del trabajador docente, un segmento del trabajador de comercio y un segmento del trabajador del Estado municipal. Con esto entendemos que no puede superar el 20% nunca un aumento y esto permitiría muchas veces salvar fuentes de trabajo. Ahora, pregunto de la ignorancia, el que haya locales vacíos, locales comerciales más específicamente, ¿no tiene que ver también con una reconversión de la actividad comercial? Pregunto porque conozco el caso, algunos conocidos, otros no, de emprendedores, por ejemplo, que venden ropa vía internet, ¿no? Estas nuevas formas de ventas, donde ya quizás no es necesario, ¿no?, un local a la vista del público. ¿Esto también está relacionado? Puede haber una caída de actividad económica en ese sentido, pero también existió durante mucho tiempo, estos últimos años, no sería un fenómeno de hoy, sería un fenómeno de los últimos 10 años, sin embargo, ¿por qué se agudiza en este momento? Claro. Es en primer lugar. En segundo lugar, no decimos que no haya reconversiones y que habrá que adaptarse a las reconversiones, pero lo que sí sabemos que la mayoría, los bares, no hay ninguna reconversión, los bares, ¿por qué cierran? Porque no son rentables, no se puede pagar alquileres de 30, 40, 50 mil pesos mensuales, es un absurdo, no es viable. Locales comerciales que se pactaban a 10 mil, 15 mil pesos y que, claro, había gente que la despedían de su trabajo y con ese dinero de la indemnización terminaba poniendo un negocio pensando que era rentable y iba y alquilaba porque interpretaba que la rentabilidad iba a ser sostenida en el tiempo. Esto no es así, había errores muy importantes en esa apreciación. Nosotros nos cansamos de advertir que se estaban cerrando contratos a fines del año pasado, no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con cuestiones macroeconómicas que evidentemente se venían dando en forma equivocada. La concentración y la intermediación no se puede quedar con un pedazo tan importante de los contratos de alquiler. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, la emergencia de los shoppings y de estos lugares como Puerto Norte, Ciudad Rivera, que tienen sus propios locales comerciales, muchos de un segmento, ABC1, como se dice, ¿no?, dedicado a aquellos con poder adquisitivo. ¿También ha contribuido a estos locales comerciales vacíos y desocupados en el centro de la ciudad? Sí, yo creo que el golpe de la apertura de estos locales ha generado esa desertificación durante un tiempo, pero veníamos hace un momento de ir armando, ir organizando
la cuestión de los locales comerciales y los centros comerciales barriales. Pero fíjate vos que el dinero que se tributa en esos lugares, o sea, todo lo que aquella persona del interior de la ciudad que generalmente viene masivamente en los fines de semana a comprar estos lugares, vemos como rápidamente se va del país o se va de la región y perdemos eso que se llama renta región, ganancia del territorio. ¿Por qué? Porque se tributa con casa matriz en Capital Federal en cada uno de esos shopping. Eso no es bueno para la economía del territorio. Y aparte, cuando esos negocios de alta gama, que uno se pregunta, ¿para qué cantidad de personas está pensado? La pequeña y la mediana empresa es la que sostiene el trabajo permanente, el comercio de barrio, etcétera, y yo creo que hay que focalizar en que todos los centros comerciales de la ciudad de Rosario crezcan, se desarrollen, se potencien, sean cada vez más atractivos, defender que haya capacidad ociosa cero en cada uno de esos locales comerciales para que sean más atractivos. ¿A quién no le gusta caminar por el corredor Ayacucho y ver que los negocios están allí, los precios, las ofertas, o por calle Mendoza, o por Juan José Paso, o por Alberdi? Eso es muy lindo, defender ese tipo de desarrollo en nuestra ciudad es lo que ha hecho que Rosario sea distintiva de otros tantos lugares del mundo. Por eso entendemos que hay que defender los locales de barrio, hay que evitar y pedirle a las cámaras inmobiliarias que interpreten que hay que defender el negocio de la región, que el negocio no puede ser para unos pocos, debe ser para todos, y hay que articular la forma de los incrementos. Estamos en una economía de crisis, en una caída muy importante. Hubo sequía de venta de inmuebles y el negocio se transformó en el alquiler. Bueno, tratemos de que esto sea justo y que no perjudique el derecho de los pequeños y medianos comerciantes que ven con angustia cómo tienen que cerrar sus locales.